Para entender la geografía económica, primero tenemos que definir el término de geografía humana. La geografía humana analiza la relación que existe entre un determinado grupo de hombre y su medio, la cual siempre es cambiante y dinámica, por lo que debe estudiarse dentro del contexto histórico. La geografía humana se divide en varias ramas, entre ellas la geografía económica. Existen numerosas definiciones de geografía económica. Según Gotts, la geografía económica es el estudio de las áreas mundiales en cuanto influyen directamente en la producción de bienes. Alix define la geografía económica como el estudio de la producción y distribución de mercancías. Según Delfontaines, es el estudio de los productos y de los problemas que presenta la economía nacional. San Pedro dice que es el estudio de la organización del paisaje y la determinación de la base física de las economías nacionales. McCarthy y Lindbergh definen la geografía económica como la ciencia del comportamiento, que se ocupa de la ubicación y distribución de las actividades económicas de la humanidad. Meinier considera que la geografía económica es la parte de la geografía humana fundamental sobre el estudio de la producción, del consumo y de los cambios producidos. Según Claval, se trata del estudio de los aspectos espaciales de la lucha que los seres humanos llevan a cabo contra la escasez. Por último, Méndez define la geografía económica como el estudio de las interrelaciones dialécticas existentes entre la actividad económica y el espacio, abordadas desde una doble perspectiva. Los temas de estudio de la geografía económica son los siguientes. El enfoque tradicional estudia la estructura y formas de organización de la actividad económica y las formas de organización. Estudia también la localización de las actividades humanas. En el enfoque de economía espacial se estudian los bienes y servicios disponibles, analizando su desigual reparto, sus polos de atracción, sus flujos y movilidad. Por último, el enfoque locacional participa de casi todas las preocupaciones de las dos anteriores, pero centra su trabajo en los temas del desarrollo urbano, regional, del análisis territorial y del planteamiento urbano y regional. Breve historia de la geografía económica. La geografía económica tiene sus orígenes en la geografía comercial del siglo XIX, que se centraba en la localización de materias primeras y recursos naturales, y la formación de los imperios coloniales, de modo que muchos exploradores fueron patrocinados por las sociedades geográficas de las metrópolis coloniales. No fue hasta mediados del siglo XX cuando el término de geografía comercial tomó otro enfoque y pasó a definirse como geografía humana, y con ello nació la geografía económica. A continuación, aplicaremos el concepto de geografía económica en la época prehispánica. Tomaremos como ejemplo el área cultural de Mesoamérica, en concreto la civilización azteca. La economía azteca se basaba en tres grandes pilares: la agricultura, el comercio y los tributos de los pueblos indígenas sometidos. El área donde se asentaron los aztecas, el lago Texcoco, era una isla pantanosa donde la obtención de alimentos era muy difícil, de modo que para obtener una fuente de subsistencia idearon la técnica agrícola de las chinampas, lo cual les permitió obtener excedentes de sus cultivos: maíz, frijol, calabaza. Con ello, se pudo establecer relaciones comerciales con otras ciudades con el fin de obtener productos que no se podían obtener localmente, tanto de lujo como para el consumo. Entre los comerciantes aztecas destacaban los poctecas, los cuales eran una organización de gran prestigio que se distinguía incluso de los mercaderes comunes. Solían ir a tierras muy lejanas y ofrecer mercancías básicas, como espejos de obsidiana, cobre, cosméticos, a cambio de productos únicamente de lujo, o de diferentes materias primas, como algodón, plumas y chocolate. Estos intercambios se llevaban a cabo en los tianguis, que eran mercados aztecas que tenían lugar en plazas públicas y donde había un importante comercio de esclavos. En el imperio azteca, los granos de cacao eran la moneda más común y la principal que usaban los aztecas. Cuando mayor era la calidad de los granos, mayor era su valor. Se sabe que para realizar compras de más valor, como casas o tierras, utilizaban el cuachli. Se trataban de mantas o telas hechas de algodón que tenían un gran valor. Entre los recursos asociados a este trabajo tenemos Google Books, CryUV y YouTube.